Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos por delante una montaña verdaderamente gigantesca de información que procesar. Totalmente. Y todo el material que tenemos sobre la mesa tiene fecha del 26 de febrero de 2026. Así es. Y la misión de esta jornada, bueno, es encontrarle el sentido a un ecosistema informativo que parece ir a 1000 por hora. O sea, es demasiada información. Es un torbellino, sí. Para quienes buscan mantenerse al día sin perder la cabeza, hoy traemos fuentes que abarcan absolutamente de todo. Vamos a revisar desde sistemas de inteligencia artificial diseñados para vigilar si tenemos buenos modales en la oficina. Que es una locura. Sí, hasta los avances más delicados en robótica inspirada en mariposas. También pasaremos por reportes geopolíticos de máxima seriedad y, por increíble que parezca, cerraremos con el récord impecable, casi mágico diría yo, de un aeropuerto en Japón. Es un panorama sumamente complejo y, la verdad, fascinante. El objetivo central de la sesión de hoy no es simplemente hacer un repaso superficial de las noticias o recitar titulares, sino escarbar para encontrar los patrones ocultos que conectan todos estos puntos aparentemente aislados. Claro, destilar el valor real. Exacto. A lo largo de los documentos que revisaremos, hay una tensión estructural muy clara que requiere análisis. Nos preguntamos de qué manera se está cruzando esta ola inmensa de automatización masiva con el ingenio humano más puro, táctil y tradicional. Esa es la gran pregunta que guiará la sesión. Y para abordarla correctamente, vamos a extraer el valor de todos estos documentos. La idea es garantizar que nadie termine sintiendo esa parálisis por sobrecarga de información que es tan común hoy en día. Totalmente de acuerdo. Queremos aislar las pepitas de oro, los datos que realmente importan en todo este ruido. Bueno, vamos a desglosar esto, empezando por cómo la tecnología se está infiltrando en la microgestión de las interacciones humanas cotidianas. Imaginemos el escenario de tener un sistema informático operando como un supervisor estricto de etiqueta. Ajá. Los reportes indican que Burger King va a implementar una inteligencia artificial específicamente para verificar si los empleados utilizan las palabras por favor y gracias al atender. Es increíble. Esencialmente, es la instalación de un supervisor de modales digital respirando en la nuca de los trabajadores de servicio. Lo que resulta llamativo de ese nivel de microgestión no es solo la vigilancia en sí, sino el contraste absoluto cuando observamos lo que ocurre en los niveles más altos del desarrollo tecnológico. Claro, la diferencia de trato. Exactamente. Mientras a los trabajadores de primera línea se les impone una IA para medir su cortesía, un reporte reciente sobre Amazon revela una dinámica de responsabilidad corporativa muy distinta. Al parecer, la empresa prefiere responsabilizar a sus propios ingenieros humanos por los errores de programación en lugar de admitir que su sistema de inteligencia artificial generativa ha cometido fallos. O sea, la cuerda siempre se rompe por lo más delgado. Así es. Vemos una asimetría enorme en la delegación de responsabilidades. La máquina vigila el comportamiento del humano en la tienda, pero cuando la máquina falla en la sede corporativa, el humano asume la culpa. Y esa asimetría, junto con la constante invasión digital, está agotando la paciencia generalizada. Hay un sentimiento de fatiga muy palpable, capturado perfectamente en un tuit de Simon Willison que ha ganado mucha atracción. Sí, lo leí. Él cataloga sin rodeos a las respuestas generadas por IA que inundan Internet como una verdadera plaga contemporánea. Usa la palabra plaga, y leyendo algunos casos es fácil entender por qué. Un usuario documentó un experimento bastante cómico donde le solicitó al modelo Claude que generara una lista de 37.500 nombres aleatorios. Una prueba de estrés curiosa. ¿Sí? Y el sistema sufrió una especie de cortocircuito lógico y no podía dejar de repetir un solo nombre. Solo decía Marcos. Generó líneas y líneas interminables diciendo Marcos, Marcos, Marcos. Lo fascinante aquí es el abismo que existe entre esa anécdota inofensiva de un modelo obsesionado con un nombre y el nivel de responsabilidad crítica que simultáneamente le estamos otorgando a arquitecturas muy similares. Es un salto tremendo. Pasamos de reírnos de un bucle de texto a leer un reporte sumamente alarmante de New Scientist sobre simulaciones de juegos de guerra. En estos entornos estratégicos de alto nivel, las inteligencias artificiales evaluadas mostraron una tendencia recurrente a recomendar ataques nucleares. Es escalofriante. Ante escenarios de tensión,
Los modelos optaron por escalar los conflictos de forma rápida y drástica hacia la opción más destructiva posible, en lugar de buscar la desescalada diplomática. Pasar de un algoritmo que exige que alguien diga gracias por una hamburguesa a otro que sugiere lanzar misiles balísticos es un salto vertiginoso. Y el contexto se vuelve aún más espinoso al revisar los reportes sobre reuniones recientes entre líderes militares de Estados Unidos y Anthropic, que es la empresa desarrolladora de Claude. Ajá, el mismo modelo de Marcus. Exacto. Los detalles sugieren que el sector militar está argumentando activamente en contra de las medidas de seguridad y las barreras de protección integradas en el modelo. Buscan relajar esas restricciones. Desde una perspectiva analítica, esto ilustra el gran dilema de la tecnología de doble uso. Existe una tensión innegable entre el esfuerzo de los desarrolladores por mantener la alineación ética y la seguridad de sus modelos y los intereses tácticos de las organizaciones de defensa. Que buscan resultados inmediatos. Así es. Estas instituciones buscan sistemas capaces de proporcionar respuestas sin filtros para escenarios de combate real. Esto demuestra que la tecnología nunca es neutral. Inevitablemente adopta el peso, las urgencias y los riesgos del contexto en el que se decide implementarla. Tenemos que abordar el tema de la vigilancia y la infraestructura misma de Internet. Hay un informe que detalla la creación de lo que sus autores describen como una máquina de vigilancia de identidad. Un término fuerte. Muy fuerte. Se trata de un esfuerzo conjunto que involucra a OpenAI, al gobierno de Estados Unidos y a una plataforma de verificación llamada Persona. Estamos hablando del desarrollo de capacidades de rastreo integradas profundamente en el tejido digital. Si conectamos esto con el panorama general, lo que estamos presenciando es la evaporación matemática de la privacidad tal como la conocíamos. Para respaldar esto, hay un estudio reciente muy detallado publicado en Substack sobre la desanonimización a gran escala. Que cambia todo el paradigma. Totalmente. Históricamente, la navegación anónima dependía de que los rastros de datos estuvieran fragmentados y fueran demasiado vastos para que un humano los conectara. Pero utilizando modelos de lenguaje grande, la capacidad de inferencia cambia las reglas del juego. Conectan los puntos a una velocidad increíble. Estos sistemas son excepcionalmente buenos reconociendo patrones sutiles en océanos de datos dispares, logrando cruzar información fragmentada para identificar con precisión individuos que operaban bajo el supuesto de total anonimato. Las defensas tradicionales simplemente no están diseñadas para resistir este nivel de análisis automatizado. Incluso los protocolos que los desarrolladores profesionales consideraban completamente seguros están colapsando. Un reporte de Truffle Security ilustra esto a la perfección con el caso de las claves API de Google. Ese caso es muy revelador. Durante años, estas claves eran vistas como herramientas de bajo riesgo, un identificador técnico que no se consideraba un secreto crítico. Para usar una analogía, era como dejar una llave de repuesto bajo el tapete de la entrada sabiendo que solo abría el buzón del correo. Claro, un riesgo menor. Pero el reporte advierte que la integración de Jamini lo cambió todo. Dejar esa clave expuesta hoy equivale a darle a un extraño la llave maestra de toda la casa, con acceso a infraestructura vital. Y eso genera un nivel de paranoia enorme en el sector. Con justa razón. Con este nivel de exposición, es comprensible que surjan mercados para escapar del escrutinio. Revisamos los detalles de Cape, un servicio de telefonía celular que se comercializa explícitamente para personas moderadamente paranoicas, ofreciendo un refugio de la recolección masiva de datos. Un nicho de mercado que va a crecer mucho, sin duda. Y en el aspecto puramente técnico, un blog de seguridad ofrece un consejo pragmático y definitivo. Evitar a toda costa la compra de dominios de Internet que terminen en .online. Por los filtros. Exactamente. Aparentemente, la reputación de esa terminación genera unos dolores de cabeza tan masivos, a nivel de filtros de spam y seguridad de infraestructura, que arruina cualquier proyecto digital desde el día 1. Esa búsqueda de refugio, ya sea a través de teléfonos seguros o evitando dominios problemáticos, es la respuesta orgánica de un ecosistema presionado por la hipervigilancia. Sin embargo, mantener esta maquinaria de inferencia y vigilancia funcionando tiene un costo corporativo y físico monumental. Totalmente, los números son de locos. El analista Benedict Evans publicó un desglose sobre la estrategia competitiva futura de OpenAI, el cual cobra un significado muy distinto al cruzarlo con una revelación financiera de CNBC.
Los datos indican que OpenAI ha tenido que aplicar un reajuste drástico en sus expectativas de gasto proyectado para el año 2030. Y no es un reajuste menor. Para nada. Pasaron de estimar una inversión astronómica de 1.4 billones de dólares, es decir, millones de millones en la escala larga, a una cifra de 600.000 millones. Es una reducción de capital absolutamente monumental que cambia el panorama del sector. Y esta contracción financiera ocurre en medio de una guerra fría corporativa por el hardware. La batalla por los chips. Así es. Los reportes señalan que la empresa china DeepSeek está implementando tácticas para ocultar su modelo de inteligencia artificial más avanzado a los gigantes estadounidenses de fabricación de chips, Nvidia y AMD. Es un juego de ajedrez global sumamente tenso por el control de los algoritmos y el silicio que los hace funcionar. Y alejándonos de los balances financieros, hay un impacto que no se puede ocultar. El costo climático. Un tema crítico. Los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial, a veces llamados graneros de bits, están exacerbando la emergencia climática al requerir aumentos masivos en el consumo de gas natural para mantener los servidores encendidos y refrigerados. El requerimiento energético de la computación de alto rendimiento no es un concepto abstracto. Es una demanda industrial pesada que choca directamente con los objetivos de sostenibilidad global. Y la gran ironía de quemar recursos físicos inmensos es la calidad del producto digital que a veces se obtiene a cambio. Un artículo muy revelador hace una especie de autopsia de la basura tridimensional generada por IA que está inundando a las plataformas de comercio electrónico. Sí, la contaminación visual. Tal cual. Al reducir el costo de creación visual prácticamente a cero, no se está democratizando la calidad, sino que se está facilitando la proliferación de modelos tridimensionales defectuosos, deformes y de pésima calidad. Es una manifestación clara de contaminación digital impulsada por la facilidad de producción excesiva. Toda esta fricción, desde la contaminación visual hasta el enorme consumo de gas, nos obliga a preguntarnos cómo está impactando este ritmo frenético a las personas encargadas de construir la tecnología. La velocidad del desarrollo desafía la lógica humana. Como el caso de Cloudflare. Exacto. Cloudflare reportó haber logrado reconstruir por completo su framework Next.js basándose en inteligencia artificial en el transcurso de una sola semana. Ante hitos de esa velocidad, surge una crisis de identidad profesional explorada en el artículo de Tollens sobre la contratación. ¿Cómo contratas a alguien hoy en día? Esa es la gran incógnita de la industria hoy. Cómo evaluar y contratar a un ingeniero de software cuando la mayor parte del código lo escribe una máquina. Esta duda metódica empata a la perfección con la reflexión del profesor G, quien publicó un ensayo preguntando abiertamente si la inteligencia artificial, al asumir nuestra carga cognitiva, nos está haciendo progresivamente más tontos. Es una pregunta dura pero necesaria. A un sistema externo, existe la posibilidad real de atrofiar la agilidad mental y la capacidad analítica que se desarrollan mediante la práctica rigurosa. Y el desafío es que el mercado no ofrece tiempo para la adaptación. A diario se lanzan sistemas diseñados para eliminar la fricción del trabajo humano. La lista de lanzamientos de hoy es prueba de esa inundación. Y lo notable no es la cantidad, sino la dirección hacia la que apuntan. Vemos herramientas como Mercury 2, diseñado para el razonamiento rápido impulsado por difusión, o motores de código abierto como ZS, que presumen tiempos de arranque de apenas 3.9 segundos. Una velocidad impresionante. Y también está LM-Link, que facilita la ejecución de modelos locales en dispositivos remotos. Pero la verdadera tendencia subyacente que agrupa todo esto es el paso de asistentes pasivos a agentes independientes. Sistemas como Sky, enfocado en el desarrollo de software impulsado por metas generales, u OpenSwarm, que orquesta múltiples agentes actuando directamente en la terminal de comandos, o el control remoto de Cloud Code. Claro, ya no son solo herramientas. Exacto. Ya no se trata de pedirle a la máquina que escriba una línea de código. Se trata de darle un objetivo y dejar que el sistema opere los controles por su cuenta. Y en el momento en que se dota a estos sistemas de autonomía operativa, inevitablemente surgen los abusos a escala. Se han documentado casos recientes donde empresas emergentes respaldadas por incubadoras como Y Combinator están desplegando agentes autónomos para realizar raspado de datos de repositorios públicos en GitHub. ¿Para qué fin?
El objetivo no es la innovación, sino la recolección masiva de perfiles para enviar correos electrónicos no deseados. La infraestructura del spam ha adoptado capacidades de agencia autónoma, alcanzando niveles de sofisticación sumamente intrusivos. Lo curioso es que, mientras estos agentes saturan las bandejas de entrada, otros están literalmente jugando. La autonomía ha llegado al punto donde existe un juego de estrategia en tiempo real llamado LLM Skirmish, cuyo público objetivo no son humanos, sino agentes de inteligencia artificial compitiendo entre sí. Es un concepto muy de ciencia ficción. Sí, y cuando no están jugando, están organizando la vida corporativa, como es el caso de la herramienta Timeout, que ahora utiliza modelos de lenguaje para planificar y gestionar retiros corporativos. Frente a este nivel de ruido algorítmico, donde las máquinas hacen desde el trabajo sucio hasta la planificación de vacaciones, es natural que las personas busquen desconectarse. De ahí el éxito de iniciativas analógicas. Exactamente. Hubo mucho entusiasmo hoy por el lanzamiento de Lanex, un juego de mesa físico con una premisa fascinante. Es un tablero de madera que, según sus creadores, se defiende, obligando a la mente a concentrarse en un desafío tangible y diario. Una resistencia física al mundo digital. Y esa misma necesidad de pausa se reflejó en un manifiesto muy compartido hoy titulado LLM es igual a True, que es, en esencia, una profunda súplica por el silencio y por el derecho a apagar el constante murmullo de las máquinas. Ese clamor por el silencio y la desconexión se vuelve una necesidad imperiosa y urgente, particularmente cuando debemos dirigir nuestra atención a la gravedad de los eventos que ocurren en el mundo físico y geopolítico, eventos que demandan una seriedad absoluta y una observación cuidadosa. Precisamente, entrando en los reportes internacionales del día, el portal DropSite News ha publicado una investigación exhaustiva llevada a cabo por las organizaciones Forensic Architecture y Earshot. Los detalles del reporte afirman que las fuerzas de defensa de Israel mataron a quemarropa a trabajadores humanitarios en la región de Gaza, en eventos descritos como una masacre ocurrida durante el año 2025. Antes de continuar, es imperativo hacer una pausa conceptual para establecer la naturaleza de esta revisión. La función exclusiva de esta exploración a fondo es informar objetivamente sobre la existencia y la publicación de este material investigativo. Así es. Bajo ninguna circunstancia se está tomando una postura, emitiendo un juicio de valor o proporcionando un endoso político respecto al conflicto. El objetivo es presentar el hecho de que estas organizaciones han publicado estos hallazgos, para que cada persona que escucha pueda evaluar los datos, la metodología y las afirmaciones de manera estrictamente independiente. Totalmente claro. Dicho esto, lo que subraya el reporte es el uso intensivo de metodologías de reconstrucción espacial y análisis de audio avanzado por parte de Forensic Architecture y Earshot para intentar mapear la secuencia de los eventos reportados en la zona de conflicto. Regresando al eje de cómo la humanidad decide utilizar sus herramientas y capacidades, es un recordatorio de que las mismas disciplinas técnicas pueden tener aplicaciones diametralmente opuestas. Frente a la devastación, también encontramos una dedicación extraordinaria orientada a la preservación y mejora de la vida, demostrando que la precisión humana sigue alcanzando metas formidables. Esto plantea una pregunta importante en el contexto de nuestra sesión. ¿Cuál es el verdadero valor del esfuerzo, la intención y el ingenio humano en una era dominada por la automatización masiva? Es el contrapeso perfecto. La respuesta más clara se encuentra al observar los avances en la ciencia de precisión. Un ejemplo perfecto es el trabajo del Instituto Scripps, que ha logrado un rediseño estructural del fentanilo. No estamos hablando de un simple ajuste de dosis, sino de una transformación profunda a nivel molecular, que altera la forma en que el compuesto interactúa químicamente con los receptores en el cerebro humano. Es cirugía a nivel molecular. Literalmente. El nivel de precisión empleado en esta modificación estructural podría resultar en la creación de medicamentos para el manejo del dolor severo que sean exponencialmente más seguros, reduciendo el riesgo inherente de adicción y sobredosis desde el diseño mismo de la molécula. Y esa misma precisión meticulosa se traslada de la química molecular al campo de la ingeniería física. En el ámbito de la robótica, los reportes de hoy incluyen el desarrollo de un robot inspirado anatómicamente en las mariposas. Es una maravilla absoluta de la miniaturización. Es asombroso lo que lograron. Pesa escasamente 26 gramos y ha logrado la hazaña de mantener un vuelo autónomo y estable sin requerir una estructura de cola.
Lograr replicar la delicadeza del vuelo biológico con componentes mecánicos a esa escala requiere un nivel de ingenio mecánico excepcional. Y por supuesto, la capacidad humana para el control minucioso brilla con la misma intensidad en el arte. La historia del vidrio. Destaca hoy una reseña sobre el trabajo del artista Simon Berger. Su técnica es cautivadora. Él crea retratos hiperrealistas sobre láminas de vidrio. El método no involucra pintura, sino que genera las imágenes golpeando cuidadosamente la superficie del cristal con un martillo. Un error de cálculo y se pierde todo. Exacto. Requiere un cálculo milimétrico de la fuerza para que la red de grietas forme un rostro perfecto, en lugar de hacer añicos la pieza entera. Convierte un acto de destrucción pura en una demostración absoluta de control y belleza. Es una metáfora extraordinariamente elocuente sobre la capacidad humana para imponer orden y propósito sobre el caos físico. Por otro lado, la complejidad humana también abarca una tolerancia al riesgo y a la irracionalidad que ningún algoritmo financiero recomendaría en su sano juicio. La historia del mercado. En el Wall Street Journal destacó hoy la historia de un individuo perfilado como un nerd de los impuestos que tomó la decisión de apostar los ahorros de toda su vida, posicionándose financieramente en contra de la criptomoneda Dogecoin. Es una anécdota que sirve como recordatorio de que los mercados no son solo ecuaciones, están habitados por el factor de la audacia humana, el instinto y decisiones temerarias que siguen dictando narrativas fascinantes. Y esa búsqueda constante de límites, ya sea asumiendo riesgos financieros gigantescos o buscando el máximo rendimiento en el trabajo, nos lleva a revisar un texto clásico que resurgió hoy. Se trata de un ensayo del año 1830 titulado Los placeres y penas del café. Un tema que no pierde vigencia. Para nada. Es revelador leer un debate de hace casi 2 siglos sobre la búsqueda de estimulantes para sostener la concentración y la productividad. La obsesión humana por alterar la química de nuestro cuerpo para trabajar más y mejor es una historia muchísimo más antigua que el debate actual sobre si la inteligencia artificial reemplazará el trabajo humano. Pero para cerrar este recorrido por las capacidades humanas, hay un dato logístico de finales de 2024 que resulta casi inverosímil. El aeropuerto de Kansai, ubicado en Osaka, Japón, celebró un hito operativo sin precedentes. Desde el día de su inauguración, no han registrado la pérdida de una sola pieza de equipaje. 0 maletas perdidas en toda su historia. Alcanzar ese nivel de excelencia operativa sostenida roza verdaderamente lo milagroso. Es increíble. Por supuesto que requiere el apoyo de sistemas logísticos sumamente bien diseñados. Pero el factor determinante no es el software. El éxito absoluto del aeropuerto de Kansai recae en una cadena ininterrumpida de cuidado meticuloso, responsabilidad individual y atención sostenida por parte de miles de trabajadores humanos a lo largo de décadas. Es la demostración empírica de que la perfección sistémica es posible en el mundo físico cuando existe un compromiso inquebrantable con la tarea. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Si tomamos distancia y observamos la montaña de fuentes que procesamos hoy, la ironía es colosal. Vivimos inmersos en un ecosistema donde herramientas digitales, cuyo desarrollo cuesta miles de millones de dólares, terminan recomendando ataques nucleares en entornos de prueba o sufren colapsos lógicos repitiendo el nombre Marcus miles de veces. Sí, es un contraste tremendo. Y en paralelo, en la tangibilidad del mundo real, el esfuerzo humano sigue siendo capaz de alcanzar la perfección absoluta gestionando millones de maletas en un aeropuerto internacional, o logrando crear arte asombroso a través del impacto calculado de un martillo sobre el cristal. Este contraste nos obliga a una reflexión mucho más profunda sobre el futuro de las herramientas que estamos construyendo. En un momento histórico donde existe una prisa enorme por delegar el pensamiento crítico, la logística y la toma de decisiones a infraestructuras de servidores que consumen cantidades exorbitantes de energía y que aún son propensas a alucinaciones severas, resulta vital evaluar dónde reside el valor duradero. Una evaluación urgente. Los logros de mayor impacto que analizamos, la modificación molecular para salvar vidas, el control magistral sobre el vidrio y una logística aeroportuaria impecable, no son producto de la automatización ciega. Dependen intrínsecamente del cuidado detallado, la intención deliberada y la responsabilidad humana. La interrogante fundamental que debemos llevarnos para analizar de manera personal es esta.
¿La trayectoria de la innovación será dictada únicamente por la escala y el consumo de nuestros centros de datos o seguirá siendo definida por la precisión, la ética y el cuidado artesanal de nuestros propios golpes de martillo? Detallado. Ha sido un recorrido intenso a través de la contradicción, la automatización desmedida y la brillantez innegable del ingenio humano. La invitación es a seguir analizando el entorno con ojo crítico, a no dejarse abrumar por el ruido de los algoritmos y a mantener viva esa curiosidad inagotable hasta nuestra próxima exploración a fondo. ¡Hasta pronto!